나서다 넘버링에 사물이야. Bueno, primero quisiera desearles a todos un saludo muy auspicioso y un tashitele, de acuerdo al anuncio. mm, Antes de hablar acerca de las enseñanzas, quiero hacer un anuncio importante. Mañana tiene que ser el último día de las enseñanzas, pero de acuerdo a los temas de las enseñanzas, todavía hay mucho que decir, así que pienso que deberíamos de extender las enseñanzas un día más. Aunque lo hacemos en línea, aunque cambiemos los tiempos, no creo que va a afectar mucho, no les va a dar mucha dificultad porque todas las enseñanzas están en línea. Así que ya me conecté con los colegios monásticos y les pregunté y todos dijeron que sí, que así que eso me dio un poco de alivio. Así que entonces las enseñanzas se han extendido de 7 a 8 días. Y para mí es un poco difícil, un tanto difícil. Es un poco pesado porque hay trabajo a realizar. Pero siento que si puedo enseñarlo de una manera completa, siento el entusiasmo y el deseo de hacerlo de esa manera. Así que vamos a extender las enseñanzas por un día extra. Así que hoy vamos a continuar donde dejamos ayer y continuaremos hablando acerca del tema del Dharma, convertirse en el Dharma. Cuando decimos que el Dharma se debe convertir en el Dharma, si lo hablamos de una manera simple, significa que nuestra práctica del Dharma debe encajar con el Dharma o tener el mismo punto, el mismo significado que enseña el Dharma mismo. De esta manera debemos de entenderlo. Para que esto llegue a suceder, debemos de identificar cuáles son los impedimentos a abandonar y los antídotos favorables a adoptar y hacer que el Dharma se convierta en el Dharma. Y una vez al abandonar los impedimentos, como lo expliqué ayer, así que ya los expliqué esos ayer y ahora vamos a hablar acerca de los antídotos favorables que debemos adoptar o aplicar en nuestra práctica. Estos son los métodos para hacer que el Dharma se convierta en el Dharma. Vamos a decir que son los antídotos favorables o los métodos. ¿Y qué es lo que nos ayuda si queremos que el Dharma se convierta en el Dharma? Lo importante, lo más importante y beneficioso o benéfico es contemplar en la muerte la impermanencia y la raíz o fundamento del Dharma y también sobre las faltas del samsara o los defectos del samsara. Gampopa dijo que es importante contemplar la muerte y la impermanencia, la raíz o fundamento del Dharma. Entonces es importante contemplar las causas y el efecto y los defectos del samsara. Esto lo dijo Gampopa. Si no obtienes certeza en ellos, puedes parecer un practicante del Dharma, pero no lo eres. Cuando se arraiguen en tu mente, podrás deshacerte por completo de todos los asuntos de esta vida y vendrá la práctica del Dharma. Estos son los puntos importantes para que el Dharma se convierta en el Dharma. Son estos tres puntos que he descrito. ¿Cuál es el primero? Meditar en la muerte y la impermanencia. Como Tsempa Chenpo lo explicó en su comentario sobre la lámpara para el camino hacia la iluminación, si no desarrollas esa actitud, no importa cuántas enseñanzas escuches o enseñes, no importa cuánto medites,
sigue siendo algo enfocado en esta vida, dijo Atisha, lo dijo así. Sin embargo, dado que todos los monjes son deficientes en este punto, enseñó que las instrucciones esenciales es primero meditar sobre la impermanencia. Y cuando el que lo dijo fue Atisha, la señora Atisha, así cuando se lo dijo de un monje a otro. Y esta es la palabra que se usa en la escuela Theravada. Así que todos los monjes, todos somos deficientes en esto, no tenemos suficiente. No tenemos suficiente para practicar la contemplación sobre la muerte y la impermanencia, y esto es una gran falta que tenemos. Así que cuando queremos meditar sobre ella, tenemos que meditar sobre la impermanencia. Es algo crítico que tenemos que emprender al principio. Y una vez que hemos meditado sobre ello, obtendrás 3 dharmas al mismo tiempo: la certeza en la muerte, echarás raíces y dejarás de aferrarte a esta vida y pensarás que las vidas futuras son más importantes que estas. Y todas estas llegarán a reunirse en el mismo tiempo. Así que lo que quiere decir es que cuando este dharma de meditar sobre la muerte y la enfermación se enraiza en tu ser, te provee la certeza de que vas a soltar ese aferramiento a esta vida. Así que te vas a sentir un poco sentir un poco de irritación a esta vida. Y vas a tener que otras vidas son más importantes. Y esto será muy importante. Así que pensarás que las vidas futuras son más importantes. Entre estas 3, la certeza en la muerte, aferrarte a esta vida y pensar en las vidas futuras. El primero se le enseña a los individuos de menor capacidad, y el segundo es para el individuo de capacidad media. Y cuando hablamos acerca de individuos de capacidad inferior y superior, no deberíamos de entenderlo de una manera como si son 3 diferentes individuos o 3 diferentes tipos de personas. Deberíamos de entenderlos como 3 niveles de capacidad de la mente. Así que por lo tanto debemos de entrenar de ser individuos menores a individuos mayores en etapas. Por ejemplo, si haces entrenamiento con pesas, hay personas que están entrenándose para ser muy musculosos y luego empiezas como 1 o 2 kilos y de manera gradual empiezas a incrementar el peso. Y al final vas a poder levantar 100 kilos. Es lo mismo. Aquí al principio hay que entrenarnos. Si comenzamos tratando de levantar 300 kilos, te vas a romper la espalda. Así que no solamente te vas a hacer daño, pero algo más. Un punto importante que todos debemos de recordar es que estos 4 dharmas de Gampopa se pueden combinar con los 3 tipos de los individuos de acuerdo a la tradición de Atisha, los 3 tipos de individuo. Gampopa escribió en su texto Un collar de joyas, el camino supremo de los 3 individuos. Él dijo: las etapas del camino de los 3 individuos se demuestran lo enseñado en todos los vehículos y llegan a ser la vía principal de todos los nobles de los 3 tiempos. Y también Trikun Kyopa Chinten Sumdon escribió en su comentario sobre los 4 dharmas del lúcido significado de este. Escribiré sobre los 4 dharmas, el consejo de Atisha y la quinta esencia de la mente de Gampopa. Así que a partir de este punto, estos 4 dharmas es muy claro que se pueden combinar con los 3 tipos de individuos.
como se ha enseñado en el Kadampa. Pero en este texto que estamos hablando aquí ahora, 과거로 뭐지 롬의 기주에던 띠에 최송야래야 개부요 남다지 이게 공기 우리 딱 공기 롬의 es que 나올라 hay muchos puntos, 슈루 시에 digamos como el de la práctica de individuos de la capacidad media, que se explican en el pasaje sobre los individuos de capacidad menor y la práctica de los individuos de la capacidad superior, se explica en el pasaje sobre en el de la capacidad mediana o cuando se intercalan, como cuando se explica la práctica de los individuos menores y medios en el pasaje sobre los mayores. Sin embargo, me pregunto si hay alguna diferencia o contradicción en el significado. 나와 렌제단 자미 연로레 또한 연로 탑에 탑 이제단 되어지세 그 순다로 Así que, ¿por qué estos diferentes niveles de los individuos 야 위가시 과거로 무슨 분들이야 한번 대주니 사바튼 여기 están, digamos, intercalados o digamos que la orden ha cambiado? Es porque Gampopa era una persona muy hábil en llegar a enseñar las enseñanzas a los individuos, como se explica en la historia, en las historias de su vida y liberación. Tenía muchos tipos de estudiantes. 사바탑시에 이제는 대배 나와야 Tenía, 이구 충고당 tenía eruditos que sabían mucho de filosofía. Y también tenía personas, todo tipo de personas, grandes meditadores que querían practicar la meditación en gran medida. 따담비 계시 슈루레야 롬종 Habían también, habían también cabezas de familia que estaban atentas a la causa y efecto kármico. Incluso habían pastores, analfabetos y ancianas que se acercaban a la muerte de la vejez. 충진체성 남의 탐지 땅진도 냅진도 지야 이제 Así que cuando Gampo Rinpoche les enseñaba el Dharma a ellos, 나바르도 거리급스 바베 그 세세 아부치주 슝디 딱 근데 중요한 수비입니다 decía que tenía diferentes formas de hablar acerca de cómo el Dharma se puede convertir en el Dharma y los combinaba de acuerdo a la capacidad de cada estudiante. 다만 Una forma era 부름 대배관 이 쌈제샤는 부름 대배관 que de acuerdo a la manera correcta 로마지기 로라 강한 신신비 마제베스 지자 fue combinando la visión correcta, y esta es la manera de alejarse de los reinos inferiores y alcanzar los reinos superiores. 빼샤샤미나 아마 Yo- 공부당하려나 Así que cuando ellos ya habían conocido a Gampopa, ya habían deseado había algunos estudiantes, ¿no? Que querían el deseo de dejar sus vidas mundanas y tomar los votos de un novicio o un bhikkhu. 소설로 참에 로요 소설 가외 사만테 Disculpen, 마야랑 거지 저와시라 y ellos, para ellos era un poco difícil, no era necesario insistir, él le decía, ahora primero debes buscar el vehículo de los dioses y los humanos. En cambio, enseñaba la visión mundana correcta y la visión trascendente y lograr la liberación juntos. No era necesario insistirlo. Él, de- él les decía esto. 간단 로마 소설라 아 캠페인 캠페인으로 인지적이 공부시 독자와 신비 경고 마더베 Y de esta forma enseñaba los caminos de una capacidad
inferior y otra capacidad a nivel mediana, al mismo tiempo, juntos. Y con personas como Pakma Drukpa o Dusun Khenpa, que han ya alcanzado un alto nivel de estudios y con los, digamos, con los geshes Kadampa, y tenían este deseo de hacer la bodhicitta y la Mahamudra, digamos que el núcleo de su práctica. Cuando ellos conocieron a Gampopa, pues Gampopa enseñaba a tales individuos, les instruía cómo el Dharma debe convertirse en el Dharma. Y les instruía en las prácticas de los individuos de capacidad menor, media y mayor simultáneamente. Así que esta es otra forma que llegó a enseñar. Y en particular en este texto del que estamos hablando aquí en esta ocasión, es algo que tal vez que Gampopa no llegó a escribir, que no fue de su mano. No fue algo que algún erudito llegó a, un estudiante erudito llegó a preparar y lo puso en una orden apropiada. Lo que hizo es que estos son los puntos médulos de cómo instruir a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, y los estudiantes de acuerdo a sus memorias podían grabarlos de manera precisa tal como se les había dado esas instrucciones. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una madre amorosa que tiene 9 hijos, esa madre llega a saber por experiencia qué tamaño tiene cada uno de ellos y qué comida les gusta. Ella lo sabe de acuerdo a su experiencia. Y porque los ama, porque lo sabe, a cada uno le da la ropa que les queda y la comida que les gusta. Si tienes una madrastra que no, digamos que no se preocupa de la misma manera, les daría la misma ropa y la misma comida sin quisiera mirarlos. De manera similar, cuando un auténtico guru instruye o nutre a sus estudiantes, es como una madre amorosa. Y les enseña las etapas de la práctica apropiadas para cada estudiante individual. Saben lo que será útil para sus estudiantes. Así que al llegar a entender esto, es bueno. Los gurús, si dijeran te ayudé o no, no tengo nada más que esto, y enseñaran el Dharma como si arrojaran piedras, no aportaría mucho beneficio a los seres que son sus estudiantes. Siempre hablamos acerca de las cualidades o los 10 poderes de un Buda, y entre estos, varios de ellos se les enseña a conocer la capacidad y la naturaleza de los estudiantes. Así que creo que enseñar el Dharma de una manera que se adapte a la naturaleza, la capacidad y los intereses de los estudiantes es probablemente la razón fundamental por la que el Buda tiene una gran compasión por nosotros. Así que en resumen, sea en el nivel que nos estemos, podemos leer los 4 Dhammas de Gampopa y se pueden utilizar para
enseñar los puntos críticos de la práctica. Así que es un significado bastante vasto, pero son palabras muy cortas y su punto principal es fácil de mantener en la mente. Así que esto es por eso es que es un Dharma increíble o maravilloso. Y por eso es importante, pienso, que es importante enseñarlo. Algo que no hemos hablado ahora es el método para que el Dharma se convierta en el Dharma. La forma en que lo describí ayer fue meditar sobre el primer método, sobre la causa y el efecto kármico y las faltas de samsara. Y él también habla acerca de la forma en que se puede convertir el Dharma en el Dharma para los seres de nivel medio. Y hay dos partes para que el Dharma se convierta, el Dharma mundano y el Dharma verdadero. Así que hay dos formas para que el Dharma se convierta en el Dharma. Así que para que el Dharma se convierta en el Dharma mundano, porque entendemos la muerte y la impermanencia y creemos o tenemos la comprensión y la fe en los resultados kármicos, tenemos el sufrimiento de los reinos inferiores en la próxima vida. Entonces todas las cosas que hacemos son virtudes, son positivas, hacemos todo lo que sea para bloquear la entrada a los reinos inferiores en la próxima vida. Deseamos definitivamente lograr un cuerpo puro de un dios o humano en los reinos superiores, o los placeres de los dioses, los placeres de los humanos y los placeres de los... Todo lo que hacemos, realizamos en favor a este fin, se convierte en el Dharma mundano de la paz y la felicidad, que es solo para ti. Así que lo que tenemos que entender es que tenemos que de verdad esforzarnos para realizar esto. Así que eso también es muy claro de que indica el camino del individuo de capacidad inferior. Así que ahora habla acerca de una tiene que ver con que el Dharma se convierte en el Dharma del Nirvana, y eso es el comprender las faltas del samsara, el no tener ningún tipo de apego o deseo para los placeres humanos o de los dioses, y entender que finalmente eso nos lleva a los ámbitos inferiores. Y sabemos que el samsara es como un fuego, entiendes que el samsara es como un pozo de fuego, sabes que es como una prisión, un calabozo, una oscuridad total y un pozo negro inmundo, digámoslo así. Sabes que el samsara es un gran océano de sufrimiento. Y quieres liberarte rápidamente del samsara. Y cuando quieres liberarte, todo el dharma que practicas, estás buscando el nirvana y la paz para ti mismo. Debido a la comprensión de las faltas de la eliminación de los Pracheka Budas y los Shravakas y del vehículo de la fundación, las acumulaciones positivas y la purificación se convierten en el Dharma del Nirvana. Pienso que hay un problema en el texto aquí. Parece que algunas palabras no están escribidas. Se habla acerca de las faltas de los Shravakas y los Pracheka Budas y me pregunto si hay algún tipo de error aquí, porque cuando hablamos acerca en la siguiente sección de ese texto, de que el Dharma se convierta en el camino, y ahí es donde se habla acerca de las faltas
del nirvana y en cuanto al camino de los Shravakas y los Pratyeka Budas. Y en esa sección también hay un punto sobre ver las faltas de los Shravakas y los Pratyeka Budas. Pienso que tal vez hay un error en la orden en que están escritas las cosas. Cuando estas enseñanzas fueron grabadas, cuando fueron escritas a mano, creo que tal vez pudo haber un error en la orden en que se escribieron en esta sección. Pero lo que es claro es que hay la forma en que el Dharma se puede convertir en el Dharma mundano y el Dharma se puede convertir en el Dharma de acuerdo al Nirvana. Y esto es ver las faltas del samsara y reduce nuestras emociones negativas. Y llegamos a ver que el Dharma es como un pozo de fuego y queremos liberarnos del samsara. Y que toda la virtud que realizas estás tratando de alcanzarla, el Nirvana, y de liberarte del samsara. Esto es lo que explica, es el punto en conexión a la práctica de un individuo de capacidad media. Así que cuando estamos hablando de que el Dharma se convierte en el Dharma, es como las enseñanzas se enseña también para los individuos de capacidad menor y mediana. En general se combinen con la forma en que la forma lo describe de acuerdo a los seres de capacidad menor, pero aquí se está describiendo que se combina con las dos capacidades primeras, la menor y la mediana. Y más tarde, en este texto, cuando habla acerca de que el Dharma se convierte en el camino, esto en general se enfatiza en las prácticas del camino medio, del camino del nivel medio del individuo. Así que con el deseo de desear la liberación y la iluminación de los Shravakas y los Pratyeka Budas, esto tiene que ver con el individuo de capacidad mediana. Pero aquí en este texto se está combinando también con la práctica Mahayana. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Así cuando estamos hablando hoy acerca de las causas kármicas y los resultados, hemos hablado bastante en detalle acerca de ello, pero lo principal es cuando estamos hablando de las causas kármicas, de las faltas del samsara y las causas las faltas del karma, sus causas y su resultado. Quisiera decir pues algunas palabras acerca de ello. Así que en general, cuando hablamos acerca del karma, de los efectos y los resultados kármicos, todos tenemos nuestras ideas o opiniones o comprensión de lo que es el resultado, la causa y el resultado kármico. Decimos que si realizamos virtudes vas a tener un buen resultado, si haces acciones no virtuosas vas a tener virtudes negativas, eso es lo que pensamos. Pero esa forma de pensar sobre el karma, la causa y su efecto, y la relación de la causa y el efecto, es la verdad muy simple y digamos que limitada o angosta. Pensamos, si yo trabajo muy duro, muy fuerte, tendré poder progresar, avanzar y llegar a ser alguien reconocido. Y la gente me va a respetar, voy a tener estatus. Todo esto si lo hago con mi gran esfuerzo del trabajo. Y hay gente que es aún más, digamos, directa que eso.
y más ambiciosa. Si puedo trabajar un poco más y obtengo un poco de oportunidad, puedo llegar a convertirme en la persona más rica del mundo. Y la gente piensa esto. Pero algunas personas no tienen que trabajar para llegar a ser ricos. No tienen que esforzarse. Ni siquiera tienen mucha inteligencia, no poseen mucha educación o inteligencia, pero han nacido en una familia rica. Y desde el mismo momento en que nacen estas personas, sus riquezas y su fama y su prosperidad están ahí presentes y podemos pensar, ¿cómo es que esto es posible? Es posible que lleguemos a pensar de esta manera. Con, si miramos la situación de esta vida, lo podemos aplicar a situaciones de esta vida. Si lo miramos detalladamente, vemos que muchas personas piensan, nunca he bebido alcohol, nunca he fumado. Sí, de verdad, he hecho mucho ejercicio, he tenido gran interés en la salud, nunca me voy a enfermar. Hay muchas personas que piensan esto en sí. Y algún día, cuando llegan a contraer una enfermedad seria o grave, y se sienten abrumados, no saben qué hacer. Hay gente que son lo opuesto, lo contrario, los que fuman, toman en todo momento o han vivido toda su vida tomando y solamente comen comida de chatarra. Pero algunos de ellos llegan a vivir hasta más de 100 años y cuando vemos esto, pensamos, esta vida no es justa, la verdad. Cómo puede existir el karma, la causa y el efecto cuando vemos estas situaciones en el mundo? ¿Por qué es que pensamos así? Es porque pensamos en el karma de una manera tan simplista. Lo que es el karma es la causa y el efecto. Sí, el karma es su efecto y el resultado no es tan fácil como sumar uno y uno. Son dos. De hecho, el karma, el, no es solamente que las acciones positivas traen resultados positivos. Sí, en general, cuando llegas a sembrar, digamos, cebada, vas a obtener cebada. Y decimos que el karma, la forma en que funciona, que es las causas y los resultados, sí, siempre, nunca fallan. Pero no se trata solamente de la causa de plantar, de sembrar algo así. Somos como un sapito que está dentro de un pocito, de un pozo, y estamos viendo la vida desde el pozo como un sapo y tenemos una visión muy, digamos que angosta e limitada y no podemos ver todo el panorama, así que las cosas no pueden ser correctas de esa manera, de verlas de esa manera. Así que todos los seres viven de acuerdo dependiendo de los demás. El camino, el camino y también la respiración la forma en que la respiración fluye de uno a otro es igual. Para todos, como hablé acerca ayer de este universo vasto, es inconcebiblemente vasto. Lo hablé ayer. Y en este universo inmenso, todos los seres dentro de él están directamente o indirectamente conectados. Y esta relación que tenemos con todos los seres es tan vasta que no podemos siquiera concebir o comprenderla. Y cuando lo pensamos de esta manera, cuando lo vemos así, digamos como el ajedrez, el juego del ajedrez, que son las piezas blancas y negras, o como el juego japonés Go,
también donde tenemos piezas blancas y negras, o en oeste, aquí en Occidente tenemos ajedrez, si juegas al ajedrez o el Go. Y cuando hablamos acerca de los kadampas, los maestros kadampas que tomaban estas rocas blancas y negras, cada roca, cada pieza tiene su propia capacidad, función, poder. Así que para cada una de estas piezas es es una parte importante de la asamblea completa de todas las piezas en su totalidad. Así que algunas de ellas impiden las otras, otras se benefician. Así que si pones una pieza en el lugar incorrecto o digamos en un lugar no adecuado, entonces llegas a dañar el juego o llegas a influenciar todo el juego, a impactar todo el juego. Así que de esta misma manera, en este universo, por lo menos en esta misma tierra, es como un juego de ajedrez. Con un juego solamente tienes algunas piezas, pero cuando lo piensas en términos de esta tierra, de este planeta, hay miles y millones de tantas piezas como hay en un juego de ajedrez o de Go. Así que todos somos seres que nos hemos conocido y hemos estado conectados en vidas previas. Hay tantos seres con los que tenemos una relación. Es como tener, es como tener una red de interconectividad, de interconectados. Es como un mandala que están conectados y hay conexiones en las que estamos ayudándonos el uno al otro o estamos creando daño el uno al otro. Pero tenemos la capacidad de impactar o influenciar el uno al otro, influenciarnos. Así que normalmente cuando estamos realizando un acto pensamos que va a crear algún resultado. No es tan simple, tan sencillo que algo que podemos ver con nuestros ojos, no, es algo bastante complicado. Si fuera tan fácil de ver todo así con nuestros ojos así desnudos, todo sería así, que realizamos algo y tenemos el efecto deseado. Y esto se convierte de verdad, se convierte en una visión que estamos de verdad enfatizando los resultados, pero tenemos que ver cómo se hacen las cosas en sí. El sol no simplemente brilla para algunas personas. El sol, la puesta del sol, la salida del sol a diario, es la forma natural en que las cosas ocurren, no es simplemente a favor de algunas personas, pero pensamos que está brillando solo para mí. Básicamente entre nosotros y otros seres hay digamos que una cadena o hay un lazo entre uno y los demás y es un efecto que va de dos mutuo, sea negativo o positivo. Así que de acuerdo a las conexiones sobre la muerte y la impermanencia, somos como la madre y los hijos. No hay una conexión simplemente vertical, pero hay una conexión vertical con todos nosotros de acuerdo al tiempo. Así que el karma continúa de vida a vida y eventualmente madura, pero no madura en esta misma vida como pensamos que debe madurar. Para que algo madure toma tiempo. Por ejemplo, si sembramos digamos un arbolito chiquitito, toman como 10 años después para que crezca en un gran árbol. Así que si llegamos a plantar una acción positiva y nos esforzamos y somos diligentes,
ciertamente toma algo de tiempo para que el resultado se madure. Pero muchas personas no tienen tiempo o no tienen, bueno, de verdad se esfuerzan en una causa, pero se sienten muy desanimados cuando no ven los resultados a tiempo, en el tiempo que ellos quieren. Algunas veces cuando algo de verdad toma tiempo, puedes obtener un resultado más grande. Por ejemplo, hay joyas como diamantes y demás. Ellos estos no les toma 10 años para formarse, les toman millones, 10 millones o miles de millones para que se conviertan, antes de convertirse en una joya. Sí llega a tomar tanto tiempo para que una roca se transforme en una joya preciosa. Así que por supuesto nos va a tomar tanto para que las karmas y los resultados tome gran tiempo. Requiere un tiempo considerado para ello. Si queremos un resultado positivo y poderoso, entonces obviamente va a tomar ese tipo de tiempo, sea el trabajo o los actos que estemos haciendo. En particular cuando estamos haciendo acciones positivas, en definitiva tenemos que ser pacientes para el resultado y tener una visión a largo plazo de este resultado. Tenemos que ser pacientes y tener la creencia de que el resultado va a llegar. Sí, hablamos con alguien que tiene la creencia en el karma, el causa y el efecto. Nunca se va a preocupar de que va a tener el resultado de sus acciones virtuosas. Ni te engañarías pensando que todos los actos negativos no van a madurar. Nunca vas a pensar así si llegas a ser una persona que cree en el karma, en las causas y sus efectos. Así que por esa razón, o sea, si conoces una persona así, las personas tenemos que de verdad tener una visión mucho más larga, más abierta y una perspectiva a largo plazo. Y la persona que llega a hacer esto piensan que esta vida es es en favor a las vidas futuras. Pensamos, digamos que esta vida es corta y las vidas futuras son largas y llegamos a analizar esta vida, esta misma vida. Digamos que si quieres ir a pescar, necesitas una línea grande. Si tienes Si tienes un sedal para ir a pescar, entonces si es corto vas a tener menos resultados. Si tienes uno largo vas a tener mayores resultados en obtener un pescado más grande. Así que se dice así en los términos mundanos. De la misma manera no tenemos que pensar que tenemos que tener un resultado inmediato de los actos que hacemos. Y, y obtener un tipo de ganancia, un tipo de ganancia inmediata. Es posible que lleguemos a gastarnos toda nuestra vida por un beneficio tan pequeño y a lo último no tenemos de obtener nada más que eso, un pequeño resultado. Si no podemos hacer algo más que eso, ¿qué punto tiene? Trabajamos mucho y al final no nos convertimos en una persona reconocida ni famosa como queríamos serlo, como cuando empezamos. Así que no hay ningún punto de llegar a ser así. Así que las causas y los efectos no es el solo pensar, oh, tengo que convertirme así, de este tipo de persona. Y pensar que esto es virtud y esto no es virtud. Esto no es algo que podemos nosotros decidir por sí solos. Y también tenemos que pensar que debemos beneficiar a otros, debemos hacer cosas para beneficiar a los demás.
y pensar que los actos que estoy haciendo son buenos, pero en verdad son de verdad de acuerdo a cómo son las cosas en realidad. Es muy difícil de llegar a pensar y comparar eso. Por ejemplo, si somos un doctor y tenemos trabajo en la medicina, el trabajo de un doctor en verdad es algo bueno, prácticamente beneficia a los demás de una forma muy práctica y directa. Y si eres una madre o tienes un y mandas a tu hijo a que se estudie medicina, sea si el niño tiene interés o habilidad en la medicina. Esa es una forma de pensarlo, sí, la madre ha hecho algo bueno para el hijo o la hija, pero otra manera de pensarlo es que la madre tiene priorizado la forma en que ella ve las cosas y no la de sus hijas o su hijo. Y similarmente pensamos que hacemos algo en beneficio a los demás, que estamos beneficiando a los demás y estamos, digamos que adoptando nuestra inteligencia limitada y nuestras motivaciones limitadas y actuando sobre ellas. No pensamos si estamos beneficiando a los demás en verdad. Tenemos la idea de que va a beneficiar a los demás y lo hacemos así. Y es porque estamos decidiendo solamente, nosotros mismos estamos decidiendo para nosotros mismos. No estamos en realidad, no estamos incluyendo a la otra persona en nuestra evaluación de si esto puede ser beneficioso para él o ella, en verdad. Así que tenemos que pensar que sea beneficioso para los demás. Si simplemente lo hacemos como parece o aparenta ser beneficioso porque lo pensamos así, eso por sí solo no nos va a ayudar. Nosotros, los seres comunes, no tenemos la capacidad de ver o reconocer cada situación tal como es de acuerdo a todos sus ángulos y de diferentes direcciones. No tenemos esa capacidad. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos depender de la dirección y de los consejos que nos ofrecen y de acuerdo a ello también podemos depender las palabras del Buda, así que es depender de las instrucciones de los maestros y depender de las palabras del Buda sobre lo que debemos de adoptar y abandonar. Y la razón del por qué es porque el karma es tan sutil que solo la sabiduría omnisciente es la que puede de verdad saber tal como es. Y es por eso que tenemos que valorar las palabras del Buda y practicarlas de acuerdo a ellas. Esa es la base o el fundamento de no confundirnos con lo que deberíamos de adoptar y lo que deberíamos de abandonar. Así que todos nosotros de verdad no lo pensamos así. Digamos que lo damos por sentado y no pensamos qué deberíamos de hacer y ver cuáles son los Budas del Buda, las palabras del Buda. Y cuando vemos las enseñanzas de los grandes seres, debemos de mirarlas y compararlas con nuestro pensamiento y preguntarnos si mis pensamientos son correctos o no y la forma en que hago las cosas, ¿esto es correcto o no? La forma en que las hago. Hay digamos, las enseñanzas de los padres del linaje Kagyu. Hay tanto que podemos decir acerca del karma, el efecto y el resultado, pero lo que dicen, en resumen, es mirar a tus propias faltas y mirar las cualidades de los demás. Así que mirar las cualidades de los demás y mirar tus propias faltas. Este es el punto crítico para llegar a saber lo que debes hacer lo que debes adoptar y abandonar lo que debes abandonar. Así que tú eres el que estás realizando algo y el que está abandonando algo. Si simplemente tomas tus propias ideas y tus propios deseos en cuenta y solamente sigues tus propios deseos, eso no llega a ser suficiente. Eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos faltas. ¿Por qué? Porque tenemos el apego al yo y tenemos
Así que si los damos por sentados, no llegaremos a entender la naturaleza de las cosas tal como son. Así que tenemos que llegar a hacer que otros o los demás sean más importantes que nosotros mismos. Tenemos que pensar en los demás, en la situación de los demás y la naturaleza de las cosas en realidad como son. Y pensarlo desde esa perspectiva. Y esto es muy importante, es un punto muy importante a abordar. Así que esto es suficiente para hoy.